Damos la bienvenida al profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y jefe de Laboratorio de Microbiología y Biotecnología Microbiana, al doctor Merino, quien ya se encuentra en nosotros. El doctor Fernando Merino se encuentra con nosotros aquí en Voz Pública para hablar de este preocupante tema. Muy buenas tardes, doctor Merino. Buenas tardes, señorita Janet. Doctor Merino, se ha cuestionado mucho, la tardía respuesta tanto de los representantes de esta compañía como del Estado. Pero también hay versiones de que nuestro país sí cuenta con mecanismos, con técnicas y con tecnología para poder hacer trabajos de recuperación de esta zona afectada por el derrame de petróleo. Usted, doctor Merino, que es biotecnólogo, no experto en este tema, ¿es cierto eso? ¿Contamos con tecnología avanzada para poder recuperar al menos una buena parte perdida de fauna y flora en nuestras costas? Bueno, sí, ciertamente que sí. Usted sabe que en nuestra sociedad y en cualquier otra existe la academia, ¿no? Que agrupa a los técnicos, los científicos, la gente que hacemos investigación. En este caso son las universidades del Perú, donde San Marcos destaca porque es una de las más prestigiosas, pero no es la única. Y el sector productivo, ¿no? Que ejecuta las actividades de producción, industriales, etc. Lamentablemente en nuestro país hay un cierto divorcio entre los dos sectores. No debería serlo. Yo creo que la investigación que desarrollamos nosotros debería estar no solamente solventada por el Estado, sino por el sector privado, porque hay temas que nos conciernen a ambos. Entonces nosotros, a través de nuestro trabajo cotidiano, porque esto lo hacemos durante todos los días del año, y eso justamente demuestra lo que es una verdadera universidad. Una universidad que no hace investigación, en mi criterio, no es una universidad. Y bueno, varias, no muchas lamentablemente, hacemos eso. No solamente enseñamos lo que leemos en los libros, sino enseñamos lo que hacemos, porque hacemos investigación. Entonces, en este caso, habemos un grupo de profesionales que somos expertos en el uso de la biología para el desarrollo de procesos en la industria. Eso se conoce con el nombre de biotecnología. Y incluso en el mundo desarrollado ya hay profesionales que son ingenieros biológicos, súper especializados en aplicar el conocimiento de la biología a los procesos industriales. En nuestro país no hemos llegado a ese nivel. Habemos sí biotecnólogos que somos un híbrido entre biólogo básico e ingeniero biológico. Y entonces, en el campo de la biotecnología ambiental, existe una técnica que se llama bioremediación y que se aplica precisamente para resolver los problemas de contaminación en general. Contaminación por metales pesados debido a la actividad de la minería, contaminación por residuos de la industria papelera, textil, conservera, harina de pescado, y por supuesto hay también una serie de técnicas para la industria del petróleo. El Perú es un país que no es productor de petróleo, no tenemos una abundante producción de petróleo, pero producimos petróleo y tenemos la problemática de todo país que produce petróleo, ¿no? Constantes derrames, constantes vertimentos de este producto natural, el petróleo, el crudo, que es muy tóxico, es muy, muy tóxico. Es tóxico porque, perdón, doctor, no se preocupe. Los representantes de Repsol dicen que no es tan tóxico en realidad, que no está afectando a los microorganismos que se encuentran bajo el agua. A mí me parece que Repsol debería tener un componente en su institución, en su empresa, de expertos, ¿no? No pueden mandar a cualquiera a hablar así alegremente, ¿no? Es un poco de falta de respeto con el Estado peruano, ¿no? De manifestar cosas que realmente no lo son. Pero en fin, yo estoy para explicarles a ustedes la parte técnica, la parte científica, y sí, como usted me preguntó al principio, nosotros en la Universidad de San Marcos, y creo que en otras universidades, yo también sé de que en la Universidad Agraria hay también grupos de investigación que trabajan en este tema,
y no sé qué otra, creo que la Universidad de Ingeniería, de alguna manera, tenemos la capacidad de poder afrontar esta situación. El asunto es de qué manera nos conectamos, en este caso con Repsol, con el Estado, que sea una especie de árbitro que obligue a esta empresa a que haga uso de los recursos humanos que tenemos en el Perú, que conocemos muy bien nuestro ambiente, nuestros propios ecosistemas, porque trabajamos día a día en ellos. No es lo mismo que traigan una empresa extranjera que no está habituada a nuestro ambiente y que no conoce como conocemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Entonces Sí, yo creo que eso es importante. pero claro, pero llama la atención de que siendo una empresa con tantos años y también teniendo antecedentes en otros países, sé que también hubo un derrame de petróleo muy importante en las costas de México, por ejemplo, no haya previsto la convocatoria de todos estos expertos con antelación o que no tengan sus filas, ¿no? En su staff. No sabemos si es que lo tiene a estos Sí, profesionales, porque una cosa son los voluntarios, ¿no? Que pueden de una buena manera ayudar al rescate, a la limpieza, pero otra cosa son los especialistas para trabajar en un plan de contingencia. ¿Qué de ve manera usted? adecuada, ¿no? Claro, ¿qué ve usted? Porque usted me dice que sí hay profesionales, sí hay expertos, no están cuestionados, digamos, pero sí existen. Pero ¿usted qué ve, digamos, con la respuesta? Porque lo que vemos en realidad es que no se ha detenido la extensión, ¿no? De este crudo de petróleo sobre nuestras aguas. ¿Qué es lo que usted ve, doctor, como especialista en el tema? Bueno, cuando hay un derrame de petróleo, eh, de, inmediatamente lo que se tiene que evitar es que esa mancha negra, esa marea negra, como se llama, que está constituido por los componentes del crudo, que son hidrocarburos, ¿no? Son menos densos que el agua y por eso que flotan, se extienda. Más aún en un ecosistema marino donde hay muchas corrientes, hay vientos. Esos factores naturales van a hacer que rápidamente esa mancha se vaya extendiendo, se vaya dispersando. Repsol, como cualquier otra empresa que trabaja con este recurso natural tan peligroso, tiene que tener un plan de contingencia para estas situaciones, ¿no? Me parece que se han demorado demasiado en aplicarlo y aún, pasados los días, no lo están aplicando de la manera adecuada. Entonces, lo primero es contener la expansión de la marea y sacar físicamente por bombeo, por separación de la parte oleosa, de la parte acuosa del ecosistema, en este caso del mar, lo más que sea posible. Evitar que esa marea negra se extienda y llegue a la costa, que es lo que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Ahora, Lo estará haciendo ahora, me imagino, la empresa, supongo ¿no? que sí. Y en esto el Estado, el Ministerio del Ambiente y las instituciones de nuestro país tienen que ser entidades que obliguen a Repsol que esté tomando las medidas correctas, ¿no? Sí, ahora, ha habido campañas que han circulado por las redes sociales, una de ellas y la más compartida es acerca de donar cabellos, porque los cabellos de los seres humanos pueden absorber todo estas sustancias, ¿no?, tóxicas en el mar. Eh, Algunos dicen que no es tan efectiva. Digamos, ¿cuál es la mejor tecnología para salvar nuestro mar, doctor Merino? Mire, ese son experimentos que se han hecho en laboratorio, pero imagínense ustedes cuánto cabello necesitaríamos para absorber la cantidad de petróleo que se ha derramado. Dicen que se ha derramado 6.000 barriles de petróleo. Un barril de petróleo tiene aproximadamente ¿cómo se llama? 6.000 barriles de petróleo equivalen a 252.000 galones de petróleo. Y eso equivale a más de 40 millones de litros de crudo. Entonces no se va a poder recoger toda esa cantidad y dispersada con esa tecnología, ¿no? Acá tiene que aplicarse métodos mucho más eficientes, ¿no? Máquinas, skimmers, que son los que se usan. ¿Cómo son los skimmers, doctor Merino? Porque se dice que Repsol tiene una que la compró y que deben comprar también como parte de su plan de contingencia, pero que algunos especialistas que han dado ¿no? entrevistas han dicho que no han visto esta maquinaria. Son unos aparatos que tienen unos cilindros que giran
y esos van acoplados a un recipiente que justamente la parte oleosa va siendo separado y la fase acuosa va quedando en otro lado, ¿no? Como son máquinas grandes, la separación se hace mucho más rápido. La parte acuosa se devuelve al agua y la parte oleosa, bueno, se va colectando, ¿no? Esa es una manera. O sea, sí de se hacer. puede, digamos, se puede Sí, separar el petróleo de nuestras aguas, se se puede puede. hacer. El problema es que se ha debido hacer en el momento que no estaba dispersada la mancha. Ahora que la mancha está súper dispersada, vamos a tener que aplicarlo en diferentes sitios, ¿no? ¿Por qué cree usted que no se ha controlado? ¿Era posible entonces controlar esa En los, fuga de crudo en los primeros momentos. en los primeros momentos? ¿Y qué ha podido pasar entonces, doctor Merino, teniendo en cuenta una compañía que ya debe tener expertos en el tema biotecnológico, ¿no? Digámoslo así. Eso tendrían que contestarlo ellos. No ha habido, no Ajá. quiero usar el término negligencia, pero por lo menos mucha demora, ¿no? En la toma de decisiones inmediatas que se han debido tomar. Bueno, pero nos encontramos en esta situación, ¿no? Ya está hecho el daño. El ecosistema marino es uno de los ecosistemas más complejos por la cantidad de factores ambientales que existen, ¿no? Vientos, corrientes horizontales, corrientes verticales, afloramientos, pero hay una gran cuota que beneficia a este tipo de ecosistema que se llama gran complejidad en cuanto a la biodiversidad. Eso hace que el ecosistema tenga cierta resiliencia a este tipo de impactos, pero claro, todo tiene un límite. La cantidad de crudo que se ha vertido es tan grande que a este ecosistema le va a costar recuperarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo, doctor? Ese es el tema, pues hay que tomar datos, justamente la Universidad de San Marcos ya, las autoridades nos han reunido para formar una comisión de científicos y vamos a hacer una propuesta al Estado, ¿no? Para hacer una evaluación del impacto que ha producido esto, cómo se encuentran los diferentes componentes del ecosistema del litoral limeño, y por otro lado la parte microbiológica y que tiende a la bioremediación de parte de nosotros, del laboratorio que yo lidero. Ese es un aspecto que no se conoce mucho, ¿no? Los microorganismos que están en nuestro y que también forman parte y contribuyen a la riqueza, ¿no? De nuestro mar. ¿De qué especies microbiológicas estamos hablando, doctor Merino? Porque muchas de ellas suelen ser alimento de las especies marinas y Claro, que claro, posiblemente también se pierdan, doctor. claro. ¿De qué? Lo que la población, por ejemplo, debe tener una idea es que un ecosistema es un conjunto muy complejo de seres vivos, diversos, y que van formando grupos, cadenas relacionadas alimenticiamente la una de la otra. Por ejemplo, en el ecosistema marino, el primer eslabón que alimenta toda la cadena es el plancton. El plancton captura la energía solar, la convierte en alimentos orgánicos y se los ofrecen al otro eslabón. El otro eslabón se alimenta de eso y a su vez sirve de alimento para el otro eslabón. Y así se va elaborando lo que nosotros llamamos las redes tróficas, las redes alimenticias. Al caer crudo, se impide el ingreso de la luz y el plancton ya no puede hacer fotosíntesis. Entonces se acaba el alimento básico de toda la cadena alimenticia, ¿no? Otra cosa que la gente no tiene presente es que de toda la diversidad biológica que habitan en cualquier ecosistema, la mayor cantidad no son los organismos que vemos. Nosotros vemos plantas, algas, animales, pero no vemos a los microorganismos, porque son invisibles, pues hay que usar un microscopio para verlos. El 100% de las especies que habitan en cualquier ecosistema son microorganismos. Y esos son los que son más dañados. Cuando se retire toda esa capa de petróleo visible por nosotros, no podemos decir que esto ya está listo, ya está sano. No, porque van a quedar una gran cantidad de hidrocarburos aún en ese ecosistema. Y los organismos que son la base de toda la cadena alimenticia todavía están siendo afectados. Por eso es que decimos que la recuperación de ese ecosistema va a durar años. La bioremediación no es una técnica que se puede aplicar solo, es una técnica que se aplica complementariamente.
El primer paso es retirar físicamente esa mancha de crudo enorme, que va a quedar mucho hidrocarburo aún en ese ambiente. Ahí es que nosotros echamos a andar la bioremediación. Hay bacterias que por su naturaleza evolutiva tienen la capacidad de alimentarse de hidrocarburos. Ellos no comen proteína, no se alimentan de lípidos, se alimentan de hidrocarburos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlas que ellas preponderen, crezcan y hagan ese trabajo. Ese trabajo de por sí es lento. Entonces el objetivo de los biotecnólogos es acelerar ese proceso, hacer que ese proceso de degradación de esas bacterias sea mucho más rápido, para que el ecosistema se libere de esos contaminantes en el menor tiempo posible. Esta propuesta que parte de la Universidad San Marcos, ¿va directamente al Estado o a la compañía Repsol? Al Estado. Nosotros tenemos que dirigirnos al Estado y el Estado verá cómo hace que se implemente eso, ¿no? Obviamente, un trabajo de esa naturaleza implica recursos económicos. Exacto. Que la universidad no lo tiene, pues, ¿no? Entonces, sí. ¿Quién tiene que cubrir económicamente esos trabajos? Repsol, pues, que es el responsable de lo que ha acontecido, ¿no? Y, doctor Merino, según su experiencia, ¿ha podido dar un seguimiento, digamos, a tragedias ecológicas parecidas a esta en otros países del mundo y cómo se han atendido? Y la respuesta también de la empresa privada, ¿no? Bueno, fíjese usted, no he tenido necesidad de ir a otros países del mundo para ver casos como este. Es en nuestro propio país. Pasa todos los años. En la Amazonía nuestra han habido más de 500 derrames de petróleo en 20 años transcurridos. Fíjese, cuando en el año 2020, antes de empezar la pandemia, en el mes de febrero, yo estuve en una provincia de Loreto, Daten del Marañón. Es una provincia que está al norte de Loreto, al límite con Ecuador. Fui para hacer unos trabajos de investigación y había un derrame de petróleo. Justo esa semana que yo fui ahí, había un derrame de petróleo. Entonces, el problema es que las autoridades que tienen que hacer supervisión del modo de operación de las empresas no cumplen su función. Hay derrames constantemente. La población, por ejemplo, esa que yo visité, estaba en la localidad de Bellavista, ¿no? Cerca de San Lorenzo, la capital de Daten del Marañón, no tenía agua, o sea, estaba contaminada con petróleo. Qué terrible, doctor. Esa estadística que usted mencionó, 500 derrames de petróleo, es en los últimos, ¿cuántos años estamos hablando? Años. 20 años. En los 20 Increíble. años, desde el año 1971 estamos explotando petróleo en la selva peruana. Fue un boom, pero eso ha generado constantemente impactos a la Amazonía peruana. Se construyeron el oleoducto norperuano para llevar ese crudo hacia la costa, ¿no? Pero ese oleoducto se rompe a cada rato porque no tiene el mantenimiento adecuado. Pero eso no lo vemos en Lima porque esa población está olvidada, no está considerada por el Estado. Cuando hay un derrame en la ciudad de Lima es todo un escándalo porque somos nosotros. Pero eso, le vuelvo a repetir, ocurre constantemente en nuestro país. Qué indignante, doctor Merino, eso que usted está mencionando, porque en realidad las noticias que nos llegan, si podemos enterarnos, ¿no?, a través de ellas que existe un derrame de petróleo, lamentablemente el gobierno central no le da la debida importancia. Y eso quiere decir también, doctor Merino, a su entender entonces que las políticas para que operen estas compañías entonces no son cumplidas por estas empresas, o no existe, o existen las normas pero las incumplen. ¿Qué es lo que usted? Nosotros tenemos toda una legislación ambiental, todo está en el papel. El problema es que no se hace una gestión ambiental adecuada por parte del Estado. Las auditorías ambientales, las supervisiones no se deben hacer cuando ocurre un derrame, se deben hacer antes de que ocurra el derrame. Porque la idea es prevenir. Todas las empresas que operan bueno, en este caso con petróleo, en el caso de las industrias mineras, cuentan con un plan de contingencia.
Y el Estado debe constantemente monitorar en qué medida eso está listo para ser aplicado cuando se necesite. Pero como no hay un trabajo constante de las autoridades, entonces ocurre y nos encontramos frente a esta situación. O Han sea, habido derrames de mercurio en Cajamarca, no sé si usted se acuerda, han habido otros problemas ambientales. Bueno, mientras está la noticia, los medios de comunicación se ocupan, pasa y la cosa sigue igual. ¿Qué pasa con Mesa Redonda? ¿No acaba de ocurrir un incendio? ¿Se ha hecho algo para corregir eso? Es lamentable, pero es una situación constante en un país tan indisciplinado como el de nosotros en todos los sentidos. ¿y usted cree que eso ha pasado con Repsol? Claro. También, que no ha habido un Oiga, seguimiento, una gestión de prevención. si Repsol hubiera estado operando en otro país, ¿ustedes creen que hubiera continuado descargando crudo frente a un oleaje anormal? Porque sabían que les iban a cancelar la licencia de operación, pero están en el Perú. Y acá pasa eso, ¿no? No pasa nada, no te preocupes, sigue nomás. Por supuesto, Claro. no tienen mala intención, pero es que se arriesgan, ¿no? Así es, o sea, no existe, digamos, una vigilancia para el cumplimiento de esta legislación que existe, pero que se incumple porque simplemente después de que se pasa por alto, no pasa nada. Es No hay tarea del castigo, Estado, no hay sanciones, no hay es suspensiones de licencia. tarea de nuestras instituciones, pues, ¿no? Que deben velar por la seguridad de la población, por el cumplimiento de las normas, de las leyes. Así es, doctor Merino. Bueno, muy interesante realmente lo que usted acaba de mencionar. Estamos realmente preocupados por lo que está pasando en nuestras costas, pero en realidad sucede esto a cada rato en toda nuestra geografía tan rica, ¿no? Nosotros somos el pulmón del mundo, no se podría decir, pero realmente cuántas aves, ahora se está diciendo que el pingüino Humboldt, que estaba en peligro de extinción, pues qué va a pasar con esta especie, ¿no? Después de este derrame considerable de petróleo. Sus últimas palabras, doctor Merino, con respecto a este tema, Sí, y por quizá una ejemplo, invocación, ¿no? Dígame, sí, claro. por cuestiones de casualidad, dentro de la zona afectada por este derrame hay una reserva nacional. Esa reserva se llama Islas, Islotes y Puntas Guaneras, ¿no? Usted sabe que más del 18% del territorio nacional son áreas naturales protegidas por el Estado y con los cuales tenemos que tener especial cuidado porque son lugares geográficos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Este derrame de petróleo no solamente ha afectado a Mancón, a los pescadores, ha afectado un área natural protegida. De manera, mi estimada señorita Janet, que este problema es un problema gravísimo, gravísimo en todos los sentidos. O sea, las personas que manejamos ciencia y tecnología, pues lo que vamos a aportar es orientación en qué debemos hacer, qué podemos hacer para resolver en el menor tiempo posible este daño que se ha producido. Muy amable, doctor Merino, por la entrevista el día de hoy. Estoy convencida de que lo que usted ha dicho pues es una gran reflexión y estamos seguros, doctor, que vamos a tener que invitarlo de nuevo, ¿no? Para poder seguir reflexionando porque este tema realmente no solo preocupa, sino también se trata de buscar soluciones, ¿no? En la medida de lo posible para rescatar. Yo creo que esa es la idea. Esta parte de nuestra ecología, ¿no? Que ha sido afectada. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, ha sido el doctor Merino, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe de Laboratorio de Microbiología y Biotecnología Microbiana de la Facultad de Ciencias Biológicas, porque se habla, ¿no?, de estas especies como las aves, pingüinos, nutrias, que son rescatadas, pero acerca de los microorganismos que están siendo afectados, ¿no?, por los hidrocarburos. Estos van a tardar en recuperarse y lo peor de todo es que no hay un sentido de reacción inmediata, ¿no?, por parte de las autoridades para controlar este tema.